porque además no tenían ni tíos, si bien 2 hermanos mayores, pero cada uno de ellos en su carrera haciendo sus cosas. Sus familias, sus vidas. Nada, ni abuelos, ni tíos, ni nada. Mi padre todavía vive, pero realmente pues, hace tantos años que se fue de la casa, él tiene otra familia, en fin, no hay ningún trato, es para mí como si no lo tuviera. Y yo creo que eso fue lo que a mí me formó, primero el ejemplo de mi madre, que era un ejemplo de constancia, de disciplina, de trabajo, de orden, de tesón. Murió muy joven, a los 51 años de edad murió de cáncer, pero me dejó ese ejemplo. Y luego yo estudié en la Escuela Libre de Derecho, y al mismo tiempo en el Conservatorio Nacional de Música, la carrera de pianista. Entonces, o me volvía disciplinado, además yo viniendo de Puebla, pues no conocía la ciudad, entonces me tenía que volver ordenado hasta para saber qué ruta tomaba para no perderme, cómo llegar a clases, cómo preparar mis exámenes para una y otra cosa. Entonces yo creo que la misma carrera profesional, el estar estudiando estas 2 carreras tan distintas y a la vez tan empáticas por el humanismo que ambas encierran, pues yo creo que me convertí en un hombre ordenado. Metódico. Para estudiar en los exámenes de la Libre, no me conformaba con subrayar los libros, vaciaba lo que había entendido en fichas, con colores, en fin, con sus márgenes, etcétera, porque yo creía que precisamente con la escritura de las ideas, como tú las habías entendido, era la mejor manera que se te quedaran sin memorizar, y dio un gran resultado. Y luego creo que estuve en la mejor de las escuelas, que fue el Banco de México. En el Banco de México, yo creo que es la formadora de la administración pública. A la sazón ni siquiera era banco autónomo. Y entré, bueno, pues como pasante al final de mi carrera, pero de verdad, el grado de perfección que se tiene en el área de disposiciones de Banca Central, que es donde yo comencé a hacer mis pininos, fue una magnífica escuela, un gran aprendizaje. Y también otra cosa, Teodoro, que yo siempre he asumido, el puesto que tenga, lo veo de un gran tamaño, es decir, le doy una gran importancia. Y si esa hiciera compartir un cubículo con 3 personas, y bueno, yo pretendía tener mi escritorio muy ordenado, muy bien, que se distinguiera con la bandera de México, los papeles en su lugar, un cuadro especial que ponía yo en la pared que me correspondía, tratar de sacar primero que nadie el trabajo. Siempre vi esas posiciones como muy importantes, muy grandes, casi trascendentes, y claro, con el paso del tiempo vas viendo que no eran tanto, y sin embargo, tú les dabas esa estatura. Entonces eso es muy motivante, y me parece que de ahí vino la formación. Quisiera hacerle una pregunta, porque la verdad es que es muy inusual que un joven tome la decisión de cierta carrera desde temprana edad. De hecho, hasta gente mayor ni sabe realmente lo que quiere. Tengo entendido que pues no había muchos antecedentes en su familia dirigidos a la política. En cambio, sí, sus hermanos en sus profesiones, su papá no tenía mucho contacto, digamos. ¿Cuándo y por qué y cómo tomó una decisión tan joven, tan importante, de decir, este es mi camino de por vida? Bueno, para mí sí fue temprano, porque recuerdo que esto ocurre en la secundaria. En la secundaria decidí que quería ser abogado. Y decidí que quería ser abogado, además de la Libre de Derecho. Esto de la Libre de Derecho, a ver, ser abogado, ¿por qué? Porque mis clases de civismo me cautivaron. Tuve un buen maestro en Puebla, Pedro Rojas y Villafán. Era un cuate que a la misma clase de civismo le daba un sabor, un toque muy especial, muy atractivo sobre la conciencia del bien común, de la colectividad, del concepto de nación, del derecho, como una manera de arreglar, de organizar esa convivencia social. Me gustó mucho esa clase. Pero además, como, insisto, yo no tenía una figura paterna. Mi hermano Gerardo estudiaba, es mayor que yo, es 6 años mayor que yo, pero él ya estudiaba en la Libre de Derecho. Entonces, pues yo tenía una admiración natural por él, un tipo muy exitoso, lo sigue siendo, por cierto, y me llamó tanto la atención
ver lo difícil que era la libre derecho. O sea, la libre derecho está, yo hoy doy clases en la escuela, yo doy clases en primer año de la carrera desde el 2001 hasta la fecha, y está llena de mitos, pero también de realidades. Y en aquel tiempo me llamaban la atención los mitos, eso de que fuera un solo examen al año con 3 sinodales te parecía así el más grande desafío al que te podías enfrentar, y que a la tercera materia reprobada te corrían de la escuela. Era un gran reto. Entonces yo desde la secundaria tomo la decisión. Claro que después me ocurre una cosa, termino la prepa allá en Puebla y me voy un año a Estados Unidos. Mi madre, la verdad, con muchos sacrificios, pero con una gran visión, a los 3 hijos, en algún momento nos mandó al extranjero un año. No crean que estudiar nada especializado, ni mucho menos. A darnos un encontronazo con la vida, a ubicarnos, a valorar lo que teníamos en casa, en fin. Y estando allá, ella ya estaba enferma de cáncer. A mí esa parte es la que realmente me mueve desde lo más profundo de las entrañas. Estando allá, estudio inglés desde luego, trabajo un poco, pero es cuando me engancho con la música, muy fuerte, muy fuerte. Fue como mi vía de escape, porque allá en esos tiempos no tenías ni celular, ni internet, ni BlackBerry, ni siquiera Telex, no tenías, y las llamadas de larga distancia eran carísimas, imposible. Brutalmente caras. Entonces, no tenías mayor comunicación, más que carta, y cada 15, 20 días te llegaba una. El extrañar a mi casa, mi entorno, y sobre todo a mi madre, que ya, insisto, estaba ya enferma y que con muchos sacrificios me tenía en Austin, mi refugio natural fue la música. Y entonces le meto tan duro a la música, que tomo la decisión en ese momento de ser pianista, solo pianista, y de quedarme a estudiar en Austin. Y hay una cosa, don Mario, muy interesante, porque platicando entonces con mi maestra, Betty Mallard, llego con ella un día muy contento, eufórico casi, a decirle que había tomado una gran decisión de vida, que quería ser pianista, y que quería estudiar en la escuela de Austin, y que de la Universidad de Texas en Austin, y que quería que ella me preparara para entrar. Y con una gran, crudeza, una gran sinceridad, pues me dice: mira, con todo respeto, Javier, hombre, tienes ciertos talentos, te veo muy dispuesto, te veo entusiasmado, pero esto no es para ti, no te va a alcanzar. ¿Por qué? Pues si tengo 17 años de edad, 18 años ya había cumplido, me siento muy bien, me siento cómodo, mira cómo estoy estudiando tantas horas al día. Está bien, acompáñame. Y me lleva a ver en los cubículos del edificio de música de la universidad a los que estaban tocando, coreanos, chinos, japoneses, estadounidenses, canadienses, que estaban ya estudiando, de 14, de 13 años, tocando los estudios trascendentales de Liszt, tocando la Kreisleriana de Schumann, tocando los estudios de Chopin, de una manera bárbara. Y me dice: mira, esa es tu competencia, tus habilidades están muy limitadas, podrás ser un buen teórico de la música, podrás tocar piano como una segunda actividad en la vida, pero no para ser un profesional. Bueno, fue un golpazo, anímicamente fue un golpazo, y sin embargo no sabes cómo le agradezco esa sinceridad, ¿no? Y esa manera en la que me habló con tal, honestidad. Pero yo no me quise quedar con el gusanito, dije: bueno, pues voy a regresar a México, sí voy a estudiar Derecho, pero también me voy a aventar la carrera de pianista en el conservatorio. Y por eso emprendí las dos cosas, para no quedarme con las ganas. Claro que la carrera nunca la terminé, son 10 años de estudios en el conservatorio, 5 materias por semestre, una cosa muy... Sigo estudiando, sigo tocando. Pero lo que les quiero decir es que tuve ese titubeo de querer estudiar solo música, yo creo que por el estado de ánimo también, y cuando ya me ubicó esta maestra, qué bueno que me ubicó, porque si no hubiera yo quedado frustrado, entonces ya pude ser abogado, disfrutar muchísimo como disfruto mi profesión, y a la vez pues tener el piano, que es algo de lo más enriquecedor en la vida. ¿Te parece que nos hables de tu acercamiento con el poder, con la política, después de una pausa comercial? ¿Cómo no? Porque además eres un buen teórico de música. Te escuchamos y te disfrutamos antes de estar allá. Con fórmula financiera. Así es. ¿Cómo no? Vamos entonces, aquí volvemos.